Hola, buenos días. El día de hoy vamos a utilizar este nuevo medio para tratar de eh, explicar los temas que nos corresponden en química. Dadas las dificultades que hemos tenido en conexión, entonces vamos a ver qué tan factible es que yo envíe este video en YouTube y ustedes lo puedan ver ahí, o miramos la forma de enviarlo de alguna otra forma, pero pues es un video larguito. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a explicar la parte de química, la parte donde está lo de el que corresponde de los óxidos, todo lo que tiene que ver con los óxidos, hablando de las funciones inorgánicas. Recordemos que entre las funciones inorgánicas entran los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales. ¿Listo? Obviamente es un tema delicado, es un tema que tiene ya una mayor complejidad, pero nos vamos a dedicar a los óxidos por ahora. Pero antes de entrar a los óxidos, antes de empezar a trabajar de óxidos, necesitamos tener muy clarito el término de números de oxidación. ¿Listo? Cuando hablamos de números de oxidación, yo les dije a ustedes que leyeran en su libro la partecita en la que estaba en su libro esta partecita de la nomenclatura, y ahí estaba la nomenclatura química y los números de oxidación. ¿Listo? Y además de eso, pues obviamente estaba muy claro la forma en que ustedes tenían que trabajar este tema de determinar el número de oxidación. La idea básica es que ustedes hayan leído. Si partimos de que ustedes leyeron, pues fácilmente van a poder comprender un poco mejor. ¿Listo? Empecemos por saber que el número de oxidación de un elemento es la carga que posee un átomo de dicho elemento al formar un compuesto. Es decir, calculamos número de oxidación cuando los átomos se están formando compuestos. Básicamente, ¿qué es? Los números de oxidación son la cantidad, o determinan, para que entendamos un poquito mejor, determinan la cantidad de electrones que perdieron o la cantidad de electrones que ganaron. ¿Listo? Entonces, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, ¿cierto? Que los átomos son neutros, ¿cierto? Generalmente todos los átomos en su estado natural son neutros. Pero ¿qué pasa? Cuando están formando un compuesto, es decir, cuando se asocian con otros átomos y forman compuestos, estos tienden a ganar electrones o a perder electrones, ¿cierto? Entonces, cuando un átomo gana electrones, pues este tendrá la capacidad o tendrá su número de oxidación negativo, es decir, su carga pasará a ser negativa. ¿Listo? Cuando un átomo pierde electrones, pues su número de oxidación o su carga pasará a ser positiva. ¿Por qué positiva? Porque va a haber más protones que electrones, entonces va a quedar cargado eléctricamente. ¿Listo? Entonces, que partimos de tener claro este concepto, ¿vale? Partimos de tener claro este concepto, que puede ser positivo o negativo según corresponda. ¿Listo? Si el átomo ganó electrones, es decir, gana cargas negativas, su número de oxidación será negativo. Si el átomo perdió electrones, es decir, perdió cargas negativas, su número de oxidación pasará a ser positivo. Eso depende también de la molécula que esté formando, del compuesto que esté formando. Utilizará números de oxidación positivos o números de oxidación negativos. ¿Listo? Vayamos teniendo eso en cuenta. Pero básicamente es la capacidad que tiene, nos indica la capacidad que tiene ganar o perder electrones, puede ser negativo, puede ser positivo. Ya hay unas reglas que en su libro estaban y yo les dije que las leyeran, página 128. Vamos a hablar sobre estas reglas. ¿Listo? Vamos a hablar sobre estas reglas para poder posteriormente pasar a entender lo que son los óxidos y cómo trabajan los óxidos. ¿Listo? Entonces, para eso, para entrar a mirar esto que son los óxidos,
tenemos nosotros que entender básicamente varias cositas. Entre esas cosas que vamos a entender, primero, que antes de hablar de los óxidos vamos a hablar, como les decía, de los números de oxidación y de las reglas que hay para calcular el número de oxidación, ¿no? Entonces, dentro de la página 128 que les dije yo que debían leer, entonces tenemos entre 128 y página 128 y 129 tenemos aproximadamente 7 reglas que aplican no solamente a cada uno de los átomos como dice ahí, sino en relación al compuesto que estén formando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar regla por regla para que nos quede clarito ese punto. Vamos a empezar regla por regla para comprender mucho mejor hacia dónde vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, la primera regla de ella, de las que estamos trabajando, la primera regla nos dice que el número de oxidación de cualquier elemento es igual a 0 siempre y cuando se encuentre en estado libre. Es decir, que no tenga ningún o que no se esté combinando con ningún otro elemento. ¿Qué quiere decir eso y cómo entendemos eso? Entonces, muy sencillo. Cuando hablamos nosotros de que es un elemento que esté libre, entonces vamos a encontrar seguramente nosotros en algunas reacciones químicas, por ejemplo, que vamos a tener más, por ejemplo, fósforo produce, ¿cierto? Digamos, esa es la reacción química. El ácido de carbono, entonces, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir un compuesto nuevo, que está aquí adelante, y entonces tendremos determinados números de oxidación para cada uno de estos elementos, que más tarde miramos cómo lo calculamos, pero este elemento que está solito, que no está combinado, que puede ser cualquier elemento, que esté solo, que no esté combinado a una reacción química, ¿cierto? Recuerden, las reacciones químicas son cuando dos o más compuestos se combinan para formar nuevos compuestos. En este caso es un compuesto con un elemento. Ese elemento, siempre que esté solo en una reacción química, su número de oxidación será igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque recordemos que todos los elementos cuando están solitos, pues obviamente van a tener su estado natural, igual número de electrones, igual número de protones, por lo tanto su carga será neutra. Por eso, cuando los átomos se encuentran solos, sin combinarse con otros elementos, su número de oxidación es igual a 0. Esta es la primera regla que nos aparece ahí. La segunda regla que nos aparece, el número de oxidación de los iones es igual a la carga del ion, siempre y cuando estén constituidos por una misma clase de átomos. Así, por ejemplo, los iones de plata, de zinc, de aluminio y de cloro tienen los siguientes números de oxidación respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente cuando yo estoy hablando de elementos que hacen parte de un mismo grupo dentro de la tabla periódica, pues seguramente compartirán los mismos números de oxidación. ¿Listo? Es decir, digamos, los elementos del grupo 1 en la tabla periódica, donde empezamos por hidrógeno, de ahí para abajo, todos esos elementos tendrán como un número de oxidación más 1. ¿Por qué? Porque casi todos esos elementos tienden a combinarse con elementos del grupo 7 o del grupo 6, ¿cierto? Y pues generalmente, como en su último nivel de energía tienen un electrón,
es más fácil que ellos pierdan ese electrón a que ganen 7 más para estar en su estabilidad natural, ¿cierto? Entonces les queda más fácil perder ese electrón. Como les queda más fácil perder ese electrón, su número de oxidación siempre va a ser 1 o va a ser 2 o va a ser 3 dependiendo del grupo en el que al grupo que pertenezca. ¿Listo? Una cosa muy importante que tenemos que tener nosotros presentes: el hidrógeno siempre el hidrógeno tendrá número de oxidación 1 positivo o más 1. Siempre el hidrógeno tendrá número de oxidación 1 positivo o más 1. ¿Cuándo no va a pasar eso? Simplemente no va a pasar eso cuando forme un hidruro. Cuando forme un hidruro, el número de oxidación del hidrógeno será de menos 1 o 1 menos, ¿cierto? O 1 negativo, ¿cierto? Menos 1 o 1 menos. ¿Listo? Entonces recordemos, esto es como la tercera regla. Cuando el hidrógeno siempre, su número de oxidación siempre va a ser 1 positivo o más 1, excepto cuando esté formando un hidruro que será menos 1 o 1 menos. ¿Listo? Entonces ya van 3 reglitas ahí. Esa regla de que siempre el hidrógeno va a ser más 1 es muy similar a una regla que ocurre con el oxígeno, donde en el oxígeno, en el caso que esté formando algún compuesto, el oxígeno le pasa lo siguiente: siempre el número de oxidación del oxígeno, siempre va a ser menos 2. ¿Listo? Siempre el número de oxidación del oxígeno, aquí creo que tenemos un pequeño error en la tabla, en el libro, pero el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Listo? Es decir, el oxígeno en la mayoría de los casos va a ganar 2 electrones. Vuelvo y digo, en la mayoría de los casos el oxígeno va a ganar 2 electrones, por lo tanto su número de oxidación siempre será menos 2. Ojo, hay un error en el libro porque el libro nos dice que es 2 más, es decir, como si perdiera 2 electrones, pero no, el oxígeno siempre tiende a ganar 2 electrones, por lo tanto su número de oxidación siempre irá a ser menos 2, va a quedar cargado 2 negativo. ¿Listo? Ahora, caso contrario, cuando forma peróxidos, ahí ya se cambia el sentido de la situación, y cuando está formando peróxidos, el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 1. ¿Listo? Cuando se forme un peróxido va a ser menos 1. ¿Listo? Entonces ya veremos más adelante cada situación. Cuando el hidrógeno forma un hidruro y su número de oxidación es menos 1, y cuando el oxígeno forma un peróxido y su número de oxidación es menos 1. De resto, siempre va a ser menos 2. ¿Listo? Reglas básicas: siempre el hidrógeno va a ser más 1, siempre el oxígeno va a ser menos 2, con determinadas excepciones. ¿Listo? Los hidruros para el hidrógeno y los peróxidos para el oxígeno. Una cosa que debe quedar clara: como los compuestos, un compuesto se puede formar por la combinación de varios elementos, es decir, de varios átomos, digamos, puede estar formando por el carbono, por el hidrógeno y por el oxígeno, por decir algo. ¿Sí? Son 3 átomos diferentes.
En este momento no vamos a poner la cantidad de átomos ni nada de eso. Digamos que esta es la fórmula de la glucosa, que es C6H12O6. ¿Listo? Recordemos que los numeritos que acabo de poner aquí, estos numeritos que acabo de poner, lo que me indican es la cantidad de átomos que hay de cada elemento dentro de la molécula, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. ¿Listo? ¿Entendido ahí? ¿Por qué les hago esa aclaración? Para que no nos confundamos en el momento de que hablemos de los números de oxidación, que los números de oxidación los vamos a poner aquí arribita. Aquí arribita. El numerito que va arribita a la derecha corresponden a los números de oxidación. Los numeritos que van abajo a la derecha son los que corresponden a la cantidad de átomos que hay de ese elemento dentro de la molécula. ¿Listo? Entonces les decía, una cosa que debe quedar clara, porque es una regla y que no está estipulada aquí, que no la pusieron aquí, es lo siguiente, pónganle cuidado. En un compuesto, siempre o la mayoría de las veces, el primer elemento que aparece formando el compuesto, generalmente su número de oxidación va a tener signo positivo. Positivo. Generalmente. Recordemos, no importa el número que tenga, pero generalmente en una molécula el primer elemento que está formando el compuesto va a tener signo positivo en su número de oxidación. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? El primer elemento siempre va a tener signo positivo en su número de oxidación. Puede ser 1, 2, 3, el número que tenga, pero va a ser positivo. ¿Listo? Y ya los otros elementos, que generalmente en este caso del oxígeno que hay mucho que es -2, pues entonces ya entraremos a revisar la siguiente regla, que nos habla sobre la suma algebraica de los números de oxidación. Ahora, cuando hablamos de la suma algebraica de los números de oxidación, ahí tienen ustedes un problema. ¿Y saben cuál es? Sus matemáticas. Porque aquí tienen que sumar. Y si ustedes están mal de matemáticas, pues se van a volver un enredo completo en este temita. Entonces, cuando hablamos de la suma algebraica de los números de oxidación, vamos a tener en cuenta tanto las cantidades como los signos. Ya ustedes saben qué es sumar un número positivo con uno negativo, ¿cierto? Cuando se suman dos números negativos, ¿qué pasa? Bueno, todo ese temita de matemáticas. Pero aquí no nos vamos a enredar mucho con el tema. Cuando decimos, y la regla dice muy clarito, que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de una molécula debe ser igual a 0. Entendamos eso de una forma más bonita. Tenemos la molécula. Quiere decir que, vamos a mirar aquí otro color para que no nos enredemos. Quiere decir que este número de oxidación más este número de oxidación más este número de oxidación debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a 0. La suma algebraica de los números de oxidación es igual o debe ser igual a 0. ¿Listo? La suma algebraica de los números de oxidación debe ser igual a 0. Y ahí es cuando tenemos que prestar mucha atención a el número de oxidación que le asignamos a cada uno de los elementos cuando estamos tratando de balancear la ecuación.
Entonces ahí tenemos que tener mucha atención. Ahora, tenemos nosotros que entender que hay elementos que no solamente tienen un número de oxidación, sino hay algunos elementos que tienen 1, 2, 3, hasta 5 números de oxidación. Y que estos pueden ser positivos o pueden ser negativos dependiendo la situación. ¿Claro? Entonces, ¿eso cómo lo encuentran ustedes? En su tabla periódica. Ahí hay una partecita donde en algún lado dice estado de oxidación o número de oxidación. Entonces allí ustedes van a poder mirar cuál es el número que corresponde, porque a ustedes les toca calcular eso. En ustedes está el cálculo de ese número de oxidación. Entonces, cuando ustedes están tratando de calcular el número de oxidación partiendo de las reglas básicas, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, esas reglas básicas que las deben tener ustedes no se les pueden olvidar en la cabeza. Partiendo de esas reglas básicas, entonces ustedes van a poder calcular, ayudándose de su tabla periódica, van a poder calcular los números de oxidación de una molécula. Ahora, yo no les voy a decir a ustedes que se aprendan los números de oxidación o los estados de oxidación de cada uno de los elementos. ¿Para qué? Si ahí está la tabla periódica, la idea es que ustedes tengan la tabla periódica y se solucione ese problema. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un caso específico para que ustedes puedan revisar este tema del cálculo o la suma algebraica de los números de oxidación. ¿Listo? Entonces, para eso voy a buscar una tabla periódica que tenga estos números y a partir de allí entonces hacemos el ejercicio, ¿vale? Listo, entonces vamos a trabajar y vamos a hacer un ejercicio de cálculo del número de oxidación con la siguiente molécula, que es H2SO4. H2SO4, que para el que no sepa es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, vamos a empezar a calcular o a determinar los números de oxidación para cada caso siguiendo las reglas básicas que ya les dije, que no podemos olvidar. Entonces, ¿el hidrógeno con qué número de oxidación trabaja siempre? Con más 1. Con más 1. Ustedes lo pueden poner más 1 o 1 más, que igual no tiene nada. ¿Listo? Más 1. Ahí nos indica que el hidrógeno siempre tiende a perder un electrón, por eso queda cargado positivamente, número de oxidación más 1. La otra regla, el oxígeno, ¿con qué número de oxidación trabaja? Generalmente, en la mayoría de los casos, con número de oxidación menos 2. ¿Listo? Menos 2. Entonces démonos cuenta que ahí estamos cumpliendo no solamente dos reglas básicas que ya hemos visto, que el hidrógeno trabaja con más 1 y el oxígeno con menos 2, sino con otra que es que siempre el primer elemento de un compuesto trabaja con una oxidación positivo. ¿Listo? Que en este caso sería el hidrógeno. Está con su número positivo. Ahora aquí viene lo complicado para ustedes, que son las tablas de multiplicar y las sumas algebraicas, muchachos. ¿Qué pasa? Vamos a empezar a mirar que para llegar a determinar los números de oxidación tenemos que sumas algebraicas, es decir, tenemos que sumar resultados. ¿Qué resultados? Vamos a multiplicar el número de oxidación por la cantidad de átomos que tenemos. ¿Listo? Es decir, en este caso, más 1 por 2 nos va a dar más 2. Y aquí, menos 2 por 4, negativo por positivo me da negativo, es decir, 4 por 2, 8, me da menos
8, ¿cierto? Y aquí yo tendré que calcular cuál es el número de oxidación del azufre. No tenemos ningún átomo aquí, no tenemos ningún numerito. Recordemos que cuando no aparece numerito ahí es porque la cantidad de átomos de ese elemento es igual a 1, sino que no se pone, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar cuál es el número de oxidación que tiene el azufre, y dependiendo a eso, pues entonces lo multiplicamos por 1 y quedó determinado el número de oxidación. Yo aquí tengo una tabla periódica que ustedes la pueden encontrar en internet. Deben buscar tabla periódica con números de oxidación y les va a salir esta misma tabla periódica. Tabla periódica con números de oxidación. ¿Listo? Aquí de pronto por lo blanco pues no se ve muy bien la imagen, pero ustedes la pueden buscar allá en su celular, y pueden tener allá, búsquenlo con tabla periódica con los números de oxidación, y ahí tienen esta tabla periódica, ¿vale? Entonces aquí a lo que a nosotros nos interesa es mirar el azufre. El azufre lo tenemos aquí, ¿listo? Ahí está el azufre, lo tenemos ahí, y el azufre nos dice entonces que tenemos aquí el azufre, el azufre en este caso tiene, vea, tres números de oxidación: el 2, que puede ser positivo o negativo, tiene el 4 y tiene el 6, ambos positivos, ¿cierto? Entonces, llevémonos eso en la mente: 2, 4 y 6. 2, 4 y 6, ¿vale? Entonces, nos devolvemos para nuestro ejercicio. Tenemos, ¿qué pasará si le ponemos 2? Pues si le ponemos un 2, 2 por 1, 2, y aquí nos va a quedar un 2 positivo, y nos va a quedar 2 más 2, 4, menos 8, nos va a quedar menos 4. Entonces el 2 no nos sirve. Ese 2 no nos sirve. ¿Listo? El otro era 4, ¿cierto? Entonces el otro también era positivo 4. Entonces 4 por 1, 4, nos iría a dar aquí 4, y nos va a quedar 2 más 4, 6, menos 8, nos va a quedar menos 2, entonces tampoco nos sirve, ¿cierto? Ahora, el otro número que teníamos, ¿cuál era? El 6, entonces más 6, y tendremos entonces más 6 por 1 nos da más 6. Les voy a encerrar cada uno de estos términos entre paréntesis para que sepamos que son independientes, ¿cierto? Y en otro color le pongo el signo de suma para que no nos vayamos a enredar. Entonces, más 2 más 6 más menos 8, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, sumemos primero los signos positivos, ¿cierto? Más 2 más 6 nos va a dar más 8. Y le vamos a sumar este menos 8. Y ahí es donde ustedes se van a hacer un enredo completo. Si tengo 8 positivos y le sumo 8 negativos, ¿cuánto me irá a dar? Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener muy presentes esa suma de números positivos y negativos, ¿cierto? Si en la recta numérica, para que se hagan un ejemplo, salgo del 0, hacia la derecha son siempre los positivos, ¿cierto? Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí, 8 positivo. Y le sumé 8 negativos, pues empiezo a contar 1 para el otro lado, ¿no? Para el lado de allá, a partir de este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde quedé? En el 0. Es decir, que más 8 más menos 8 es igual a 0. Ahí estamos diciendo nosotros que la suma algebraica de los números de oxidación de una molécula
siempre tienen que ser igual a 0. ¿Listo? Y si les digo, determine cuál es el número de oxidación del azufre en la siguiente molécula, o determine los números de oxidación que corresponden a cada átomo en la siguiente molécula. Ustedes vieron lo fácil que fue. Regla general, no se nos puede olvidar, hidrógeno más 1. Regla general, no se nos puede olvidar, oxígeno menos 2. Y con la tabla periódica que les mostré, donde están los números de oxidación, simplemente yo calculo cuál, multiplicado por la cantidad de átomos que tenemos, nos sirve para completar la suma de forma tal que nos dé 0. En este caso fue el 6. ¿Listo? Así se calculan o se determinan los números de oxidación. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes en su casa. Escojan la molécula que quieran, escojan la fórmula que quieran. Hagan el ejercicio en su casa y ante las dudas que tengan, pues entonces me avisan y yo les explico en el ejemplo que ustedes hayan consultado. Pero este es el más sencillo y a partir de este ustedes pueden tener en cuenta cualquier cosa. Ahora sí nos podemos ir hacia el tema de los óxidos teniendo claro esto. Ya sabemos qué es el número de oxidación. Bueno, listo. Ya sabemos que el número de oxidación depende si un elemento gana o pierde electrones, que un átomo puede tener varios números de oxidación, pero que cuando estén dentro de cuando están solitos el número de oxidación es 0, pero cuando están dentro de una molécula o combinados con otros átomos, depende de los átomos de los elementos con los que esté combinado. ¿Listo? Depende de los elementos con los que esté combinado y de allí dependerá también inclusive el nombre que le pongamos a cada uno de los óxidos. Eso lo vamos a ver a continuación cuando miremos cómo se conforman los óxidos. ¿Listo? Entonces, espero que esto haya quedado clarito. Cualquier cosa ustedes hagan el ejercicio por su cuenta en su casa, escojan el elemento o el compuesto que ustedes quieran, la fórmula que ustedes quieran y simplemente si no pueden calcularlo, si no pueden llegar a esa suma algebraica igual a 0, pues entonces ustedes me avisan, me envían la fórmula que hayan escogido y yo les retorno la explicación del ejercicio puntual que ustedes hayan escogido. ¿Listo? Entonces, ahora sí, mis hijitos, nos vamos al otro tema que nos corresponde, que es empezar a hablar rápidamente de los óxidos. ¿Listo, mis hijos? Entonces, para hablar de los óxidos, igual ustedes ya tuvieron que haber leído gran parte de eso. Vamos a mirar cómo se clasifica